Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles este devocional del día miércoles 20 de enero, correspondiente al libro de Mateo, capítulo 5, desde el verso 1 al 16. Amén. Esta parte de la palabra de Dios se llama el Sermón del Monte, o también conocido como las bienaventuranzas. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu bondad, por el privilegio de compartir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo quien guíe cada una de las palabras que voy a hablar. Cancela todo consejo humano y guíame, Señor, conforme a tu voluntad. Te entrego mi vida, mi ser, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. En esta ocasión me ha tocado compartir una parte muy bonita de la palabra, que es muy completa y podemos sacar una prédica de cada uno de los versos. Así que para mí va a ser muy difícil resumirlo. Comencemos. En el capítulo 5 de Mateo, que es conocido como el Sermón del Monte, ¿cómo comienza? En el verso 1 dice: y viendo las gentes subió al monte. ¿Qué representa el monte? El monte o montaña representa un lugar de encuentro con el Señor. ¿Se acuerdan de Moisés cuando subió al monte Sinaí? Recibió la voz directa del Señor, que le entregó los 10 mandamientos, que le dio el propósito que tenía para su vida. Entonces, en este caso, vemos, ¿no?, que Jesús sube al monte. Y hay un verso en la palabra que a mí me encanta, que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Amén. Levantemos nuestros ojos al monte del Señor, a buscar su presencia, a buscar su palabra, a buscar su guía. Entonces, ¿qué más dice la palabra de Dios? Y sentándose llegaron a él sus discípulos. Y posteriormente el Señor Jesús, nuestro Señor, da 8 bienaventuranzas. 4 bienaventuranzas que tienen que ver en nuestra relación con Dios, una relación vertical. Y 4 bienaventuranzas que tienen que ver en la relación con nuestros hermanos, una relación horizontal. Amén. Entonces, empecemos. ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado viene del griego makariol, y este término se traduce como bienaventurado, venturoso, feliz, dichoso. Amén. Entonces Jesús describe a cierto grupo de personas, ¿no?, que aparentemente están pasando circunstancias difíciles. Pero Jesús describe que este tipo de personas son dichosas, que les esté sucediendo tales cosas, porque la recompensa es mucho mayor. Amén. Una leve tribulación producirá un eterno peso de gloria. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Si estás pasando tal situación, no te sientas triste. Al contrario, sé dichoso. Y no solamente eso, sé muy feliz. Porque al final, la bendición es muy grande. Entonces, en el verso 3 del capítulo 5 de Mateo, comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu.
Pobre viene de la raíz griega tochoi. ¿Qué significa tochoi? Significa una persona que está en tal grado de pobreza que puede ser considerada un mendigo. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Bienaventurados los mendigos, ¿no? ¿Pero mendigo qué? Mendigo de espíritu. Amén. Entonces, ¿qué significa ser pobre o mendigo de espíritu? Amén. Si nos vamos al término de pobreza, la verdadera pobreza es algo muy cruel. Porque la gente que padece pobreza sufre, pasa necesidad, pasa hambre, y muchos tienen que vivir día a día para conseguir un plato de comida, para tener algo de recurso que llevar a su casa. Amén. Entonces, ¿qué hacen los pobres? Buscan ansiosos un gesto, una mirada o algo, ¿no? Que les dé una ayuda. Entonces, si nos ponemos delante de Dios, los pobres de espíritu son así. No traen nada en las manos que Dios necesite. Amén. Vienen en su necesidad, en su pobreza, esperando recibir algo de Dios. Por ejemplo, los que vienen con pecados, ¿qué esperan recibir de Dios? Esperan recibir su perdón, su misericordia. Amén. Los que vienen cargados, afligidos, cansados, ¿qué esperan recibir de Dios? Consuelo, paz. Amén. Amén. Descanso. Los que vienen enfermos. Amén. ¿Qué esperan recibir de Dios? Sanidad física, espiritual, emocional. Amén. Ese es un pobre de espíritu que se presenta delante de Dios reconociendo su condición. Amén. A diferencia de los orgullosos que dicen: si tengo algo es por mi esfuerzo. Si tengo algo es porque yo me quemé las pestañas. Ese no es un pobre de espíritu, ese es un soberbio. En cambio, aquel que reconoce su necesidad de Dios, ¿qué va a recibir como herencia? Amén. Recibirán el reino de los cielos. Seguimos con la palabra de Dios en el verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. El mundo, ¿qué dice? Que los que son felices son los que ríen, los que cantan, los que bailan. Pero el Señor, ¿qué hace? Cambia el pensamiento. Y al contrario, dice: no, los que deberían ser más dichosos, más felices, son los que están llorando. ¿Por qué? Porque tienen una promesa del Señor, que recibirán consolación. Amén. Si nos vamos al libro de Isaías 61, del 1 al 4, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado para predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Amén. Amado hermano, si tú tienes un corazón abatido,
vas a recibir consolación de tu Padre. ¿Por qué dice dichosos aquellas personas? Porque aquellas personas recibirán el abrazo de su Padre, la consolación de su Padre. Amén. Por eso es que el Señor Jesús las considera dichosas. Amén. En el verso 5 de Mateo, que dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Nuevamente el Señor promete, ¿qué cosa? Herencia. Y esto tiene que ver con el capítulo 37 de Salmos, ¿no? Este capítulo 37 de Salmos habla de un contraste de las personas que son mansas versus las personas que son malvadas. Amén. Y el título de este salmo es: confía en el Señor. Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? En el verso 8, deja el enojo, abandona el furor, no te enojes, porque eso empeora las cosas. Pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confían en el Señor tomarán posesión de él. Dentro de poco no habrá malvados. Por más que los busques, no volverás a encontrarlos. Pero los humildes o los mansos, ¿qué harán? Heredarán la tierra, disfrutarán de completa paz. Amén. Entonces, amados hermanos, si bien es cierto, vivimos en un tiempo donde el abusivo abusa del manso, del humilde, del pobre, pero llegará un tiempo en el reino de nuestro Señor Jesucristo, donde los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Siéntete dichoso, amado hermano, porque en el reino de nuestro Señor Jesús será un reino eterno y no temporal como el que vivimos ahora. Seguimos en el verso 6 de Mateo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. ¿Qué significa tener hambre? ¿Qué significa tener sed? Amén. Para nosotros es muy fácil. Cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Pedimos delivery y nos traen en 30 minutos nuestra comida, o nos preparamos algo en la cocina. Pero en los tiempos de Jesús era distinto. La gente muchas veces tenía hambre y no tenía para comer. No comían carne muy seguido. Pasaban hambre y algunos inclusive llegaban a morirse de hambre. Entonces, ¿cómo son el hambre y la sed? Hacen que las personas solamente estén enfocadas en querer comer o en querer llevarse algo a la boca. Amén. Por eso es que dice la palabra, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué pasa con estas personas? Están esperando recibir esa justicia. Pero ahora, cuando venga el reino de nuestro Señor Jesús, que será un reino justo, que será un reino que será gobernado por un príncipe de paz, un príncipe de justicia. Amén. ¿Cómo quedarán aquellas personas? Quedarán satisfechas porque Dios les dará todo lo que añoran, porque sus sueños harán realidad. Amén. Y sigue el verso y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Amén. Si nosotros perdonamos a nuestro hermano, si nosotros hacemos misericordia con nuestro hermano, también nosotros alcanzaremos misericordia.
En el verso 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el Salmo 24, verso 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y el puro de corazón. Amén. ¿Quiénes serán los más dichosos? Los que estén en el monte del Señor. Y dice también la palabra: no te engañes, sin santidad nadie verá a Dios. En el verso 9, ¿qué dice? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores es una palabra griega que se usa para la paz. Amén. Pero Jesús también hablaba en arameo, y la palabra en arameo para paz es shalom. Amén. Que shalom es algo que es mayor a la ausencia de conflicto, sino que es algo que tiene que ver de vivir en armonía, de vivir en hermandad, de vivir en paz. Amén. Entonces, Jesús no solamente dice que son bienaventurados aquellos que evitan los conflictos, sino que son bienaventurados aquellos que provocan la paz. Amén. Nosotros solamente podemos evitar el conflicto, pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros como hijos de Dios vamos más allá. Somos agentes de paz. Amén. Y es una paz que nos da el Señor que nos dice: mi paz os dejo, mi paz les doy. No les doy como les da el mundo. Amén. Que dice la palabra de Dios: vengan a mí los que están cansados y afligidos, yo los haré descansar. Que dice la palabra: por nada estén afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones con acciones de súplica. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Nos habla de aquella paz, amén, que sobrepasa todo entendimiento. En el verso 10 que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Los que sufren persecución, los cristianos, los hijos de Dios, siempre han sufrido persecución por su fe. Han sido perseguidos a través de todos los tiempos. Los cristianos en la época de los judíos eran perseguidos. ¿Se acuerdan que Saulo de Tarso perseguía a los cristianos y los llevaba, así como Esteban, para que padezcan persecución? Amén. Y así sucesivamente a través de toda la historia, los cristianos han sido perseguidos por causa de su fe. Entonces, la bendición no solamente es para aquellos que son perseguidos, sino aquellos que padecen persecución, pero por causa de la justicia. El Señor dice: por mi causa. Amén. Entonces, ¿cuál es la promesa? La promesa es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperan, los persiguen, les dicen de todo mal por mi causa, mintiendo. Gócense, alégrense, porque vuestra merced es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Alégrense, gócense. Si estás sufriendo persecución, recuerda que una leve tribulación producirá un eterno peso de gloria. Como les dije, hermanos, me queda corto el tiempo para compartir todo lo que tiene la palabra para nosotros. Vamos a dejarlo aquí y oremos, hermanos. Padre bueno, gracias por tu palabra.
Gracias por tu bendición. Gracias por tu amor infinito. Éramos felices, éramos bienaventurados y muchas veces no sabíamos apreciarlo, Señor, porque vivimos en un tiempo que es corto, que es temporal, pero sabemos que tu reinado será eterno, Señor. Así que, Padre, te pedimos que nos ayudes a que en medio de la dificultad, en medio de la angustia, no nos falte la fe, Señor. Bendice a todos mis hermanos que escuchan la palabra, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.